la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión 18ª y 9ª ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputadas y diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia que califica de suma para el despacho del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica. Boletín número 11.951-31. El vencimiento de la urgencia con esta es el jueves 18 de octubre, 15 días. En segundo lugar, un documento elaborado por la señorita Paola Trufelas, analista del área de análisis legal, asesoría técnica parlamentaria de la BCN, mediante el cual, y en el marco de la tramitación del proyecto del que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica, remite un artículo sobre el concepto de familia, una aproximación desde el derecho internacional de los derechos humanos, la Constitución política y la legislación nacional. En tercer lugar, un correo electrónico del director ejecutivo del Hogar de Cristo, don Juan Cristóbal Romero, mediante el cual hace llegar sus excusas por su inasistencia a la presente sesión debido a que se encontrará fuera de Santiago. Al respecto, hace saber su interés por asistir a una próxima sesión. Y en cuarto lugar, un correo electrónico de la directora del Centro UC de la Familia, señora Carmen Domínguez, por el cual también hace llegar sus excusas por no asistir a esta sesión debido a que se encontrará en un seminario organizado por dicho centro dedicado a analizar la propuesta de creación del Ministerio de la Familia. También hace saber su interés por que se le invite para una próxima oportunidad. Muchas gracias, señor secretario. Se les reiteró ambos las sesiones. Muchas gracias. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Hay otro punto. Muy bien, secretario. Sí, presidente, que no es propiamente la cuenta, sino que es respecto a la solicitud que hizo y acogió la sesión anterior la diputada señora Sandra Amar para recibir a una delegación de la Corporación Rehabilitación Club de Leones de Magallanes. Así es. La comisión acordó recibirla y ella pide que se la reciba el 17 de octubre. Ya, muy bien. Sí, Sí. Vamos a estar en una discusión en particular del proyecto. Pero la vemos al principio, unos 20 minutos. Vienen de Punta Arenas Sí. y pidió más. Sí, pero en todo caso esa fecha. Sí, pero vamos a estar en la discusión. Señor secretario, solo para que los diputados tengan plena conciencia, ¿usted podría hacer el itinerario de lo que nos queda del proyecto a partir de la suma urgencia que ha puesto el gobierno? Para recordarle a los diputados. 15 días a contar de hoy, o sea el 18. La comisión acordó votarlo en general el día 10, la próxima semana, al final de las audiencias. Con lo cual ahí se abriría un periodo. En general. Sí, solo en general un periodo para formular indicaciones y tal vez sería bueno pedirle al Ejecutivo que extienda la urgencia para alcanzar a votarlo. Tener tiempo suficiente. ¿Estaríamos todos de acuerdo que el día 10 se votaría en general el proyecto? Sí, está acordado. Sí, yo es que quiero recordar para no... Ya, reiteramos el acuerdo. Muy bien, hoy día tenemos presente a dos instituciones que nos van a abordar sobre el proyecto en cuestión. Tenemos presente a la señora Jimena Valenzuela y al académico Yamil Musa, ambos de la Universidad de los Andes, ¿no? Usted de San Sebastián. Es que no, dice San Sebastián, perdón. La señora Jimena es de la Universidad de los Andes y don Yamil es de la Universidad San Sebastián. Y además nos acompañan la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, que después que intervengan las universidades los haremos intervenir a ustedes. Muy bien, le ofrecemos la palabra a señora Jimena. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y tiene la palabra usted. Debajo del micrófono, del parlante, perdón, o del... está ahí. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, con su venia, señor presidente. Yo vengo a hablar de la necesidad del Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Yo soy directora del Instituto de Ciencias de la Familia, que nos dedicamos precisamente al estudio y a programas de posgrado relacionados con familia. Bueno, se dice tanto que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que es una frase ya tan dicha, que parece ya manida y que ha perdido sentido. Y además es la institución más valorada por los chilenos, por lo que es lógico que haya un ministerio que se ocupe de ella en forma orgánica y sistemática.
El objetivo de esta modificación es explicitar que el Ministerio mirará ya no solo a los individuos en particular, una cosa que siempre nosotros en los estudios que hemos hecho y en la investigación, que claro, está la protección a la infancia vulnerable, al adulto mayor, a la mujer violentada, siempre mirándolos como individuos que no están contextualizados en una familia, lo que a nuestro juicio es un error, ¿verdad? El objetivo de esta modificación, como decía, es ya no solo mirar a los individuos en particular, sino que irá un paso más allá, atendiendo a la familia y permitiéndole acceder a la oferta de programas sociales existentes, pensando ya no solo como si fuera una persona única y aislada, sino que en la persona, por supuesto, pero además en su entorno, que suele ser el más importante para él. Esta incorporación permitirá la coordinación de los programas sociales del Estado con un enfoque familiar, así es como lo denomina el proyecto. Nosotros en la universidad estamos precisamente en una investigación de lo que son las políticas públicas y le llamamos perspectiva familiar, es decir, que todas las políticas públicas, sobre todo de ciertos ministerios, debiera tener esta perspectiva de familia, permitiéndole acceder entonces a los programas pensando ya no solo en el individuo, como decimos, sino que en todo. Darle una perspectiva, un enfoque familiar. ¿Y en qué consiste esta perspectiva y enfoque familiar? Que vemos que es lo que pretende el proyecto y por eso lo aprobamos con mucho énfasis, ¿no? Consiste en comprender a los individuos no de forma aislada, sino que en el contexto de su entorno, entendiendo que para dar respuesta a las necesidades del individuo debemos mirar la situación de su familia. El ejemplo de los niños vulnerados en sus derechos es el que mejor grafica esta situación. Estamos viendo la crisis del Sename y de la infancia vulnerada, y si nos adentramos un poco en la problemática real de esos niños, vemos que normalmente es porque vienen de familias vulnerables también, que no han subido, no saben o no pueden cumplir con el rol que les es propio, que es el cuidado de los niños. Entonces, la solución no es institucionalizar a los niños, sino que intervenir en la familia cuando están en una situación de vulnerabilidad. Y más allá de intervenir en esa familia que ya está sufriendo una situación de vulnerabilidad, poder prevenir que este tipo de cosas no ocurran. Yo creo que por ahí va la solución y me parece que este Ministerio de la Familia tiene muy en su core metido también esto, de poder adelantarse, de poder prever, de poder proporcionar a la familia lo que necesitan para que estos niños vulnerados que tienen que ser internados o institucionalizados sencillamente no existan o sean los menos posibles. Y además, en el caso de que esto ocurra, poder regresarlo a sus familias de origen, pero para eso se necesita obviamente que darle una ayuda objetiva a esa familia. El objetivo de esta incorporación es otorgar un concepto de familia también que es bastante amplio, cabe en todo tipo de familia, entonces no se puede tener el prejuicio de que esto solo va enfocado a una familia específica, sino que el concepto que da de familia el proyecto es bastante extenso. De hecho, lo define así: núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de naturaleza afectiva y de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. O sea, el concepto es muy amplio, luego abarca a todo el tipo de familia que se puedan dar en el país. Bueno, otro aspecto positivo del proyecto es la creación de un comité interministerial que propondrá al presidente de la República los lineamientos y objetivos de las políticas sociales. El objetivo de esta modificación es que la política social a nivel interministerial considere la perspectiva o el enfoque familiar, de manera que ésta pueda estar presente de manera transversal en los distintos ministerios sociales que participan de esta instancia. El Ministerio de Desarrollo Social obviamente lo va a presidir, pero es importante que Hacienda tome en cuenta esto. Participé en la discusión del proyecto que está reformando la sociedad conyugal. Y, por ejemplo, ahí hay un tema, bueno, ¿por qué la gente joven hoy día no se quieren casar en sociedad conyugal? Y la mayoría de la gente dice que, a mi modo de ver, la sociedad conyugal es el que responde más a la naturaleza del matrimonio. Yo soy abogado y fui litigante en temas de familia durante muchos años y veo el drama de montones de mujeres que
se separan y que están casadas en separación de bienes. Bueno, ¿y a nombre de quién están los bienes? Todos los bienes están a nombre del marido. ¿Y por qué están todos los nombres del marido? Bueno, porque yo trabajé muy poco, porque me dediqué al cuidado del hogar y por lo tanto tuve ingresos muy bajos y bueno, estoy casada en separación de bienes, lo que constituye un drama para muchísimas mujeres que no tienen ningún medio de subsistencia, en el caso del término del matrimonio o de la separación. ¿Y cuál es el motivo? Porque esas mujeres que van a trabajar poco, seguramente, que se van a dedicar principalmente al cuidado de los niños, no se casan con sociedad conyugal. Yo siempre les pregunto y me dicen, no, por el tema de los impuestos. Bueno, ese tipo de cosas no pueden ocurrir. O sea, ¿cómo es posible que un matrimonio que está bajo el régimen de sociedad conyugal se siga considerando que el jefe de la sociedad conyugal, que sigue siendo el marido hasta que no se reforme la ley, sigue siendo soltero, sin pensar que está casado y que son dos personas ya las que conforman la sociedad conyugal y no solo una persona? Entonces le cobran mucho más impuestos. Entonces obviamente que sale más conveniente casarse en separación de bienes que en sociedad conyugal. ¿Y eso por qué? Porque sencillamente no hay una perspectiva de familia al elaborar una política pública tributaria, por ejemplo, que beneficie a la familia. Eso específicamente quiero dar el ejemplo en la sociedad conyugal. Pero pasa mucho también en el tema de la tributación. No puede ser que paguen los mismos impuestos una persona que es soltera o una pareja sola que un matrimonio que tenga o una familia que esté compuesta por varios hijos. Entonces, bueno, cuando se tiene esta idea de perspectiva familiar se piensa en ese tipo de cosas. O lo mismo el Ministerio de Vivienda o el Ministerio del Trabajo, que debiera considerar, al elaborar la legislación y las políticas públicas, debiera pensar en que ese trabajador, ¿verdad?, tiene familia. Entonces ahí incorporar un montón de cosas, lo que es el teletrabajo, por ejemplo, ¿verdad?, lo que es toda la conciliación de familia y trabajo. Bueno, cuando se tiene esta idea, esta perspectiva, este enfoque de familia, se tiene en cuenta no solamente al individuo aislado, sino que también todo su entorno familiar en el momento de elaborar las leyes. Bueno, eso también para la Secretaría General de la Presidencia, en el Ministerio de Educación, ver el entorno del niño es absolutamente fundamental. O sea, nosotros tenemos programas académicos para profesores y donde los preparamos para ser mediadores en sus colegios. Y ellos dicen que lo fundamental en un niño, mucho más que el colegio o lo que puede hacer el colegio, es su entorno familiar. Si ese niño no cuenta con el apoyo de la familia, difícilmente va a tener resultados positivos en su proceso educativo. Entonces también hay que tener en cuenta la familia. ¿Para qué decir el tema de salud, de vivienda y urbanismo? Vemos que cuando se hacen, no sé, viviendas sociales, no se tiene en cuenta muchas veces que la persona no es sola, o no es solamente una pareja, sino que hay niños o hay adultos mayores, etcétera. Bueno, lo mismo en trabajo y previsión social, en el Ministerio de la Mujer. La mujer no es sola, normalmente está rodeada, ¿verdad?, está imbuida en un contexto familiar, ¿ya? Y, por ejemplo, la violencia intrafamiliar no se puede tomar en cuenta solamente a la mujer como si fuera un ente aislado, sino que tiene una familia y eso es lo que normalmente hace que no pueda salir de este círculo vicioso de la violencia, precisamente porque tiene una familia, ¿ya? Entonces, el enfoque o perspectiva de familia que pretende este ministerio y que debiera liderar todas las políticas públicas se ha ido implementando en algunos países desarrollados con resultados que son medibles y cuantificables, como lo demuestra un estudio realizado por la UNICEF y la ONU Familia y otras ONG dedicadas a los temas familiares del mundo entero. Aquí tengo el reporte que nosotros en la universidad lo vamos a presentar en abril del próximo año, ¿verdad?, donde va a venir la señora Renata Karsmanka, que es la representante de la ONU para la familia, y el secretario general de la UNICEF a presentar precisamente los resultados de este proyecto, donde han podido medir, ¿verdad?, y cuantificar leyes con perspectiva de familia y el impacto que éstas han tenido en lo que ellos llaman los Objetivos para el Desarrollo Sustentable, ODS, esos son los términos que ellos usan, ¿verdad? Y ver cómo realmente las políticas pensadas con perspectiva de familia redundan directamente en promover estos objetivos para el desarrollo sustentable.
¿ya? ¿Y qué es lo que hacen? Promover y medir políticas públicas de promoción a la familia y su impacto en 6 de estos objetivos para el desarrollo sustentable. En pobreza, en salud, en educación, en igualdad de género, en desempleo juvenil y en violencia. Termino con las palabras del secretario general de la ONU, que dijo en el año 2010. Señaló lo siguiente: a nivel internacional, la familia es apreciada, pero no se le da prioridad en los planes de desarrollo. La contribución de las familias a los objetivos de desarrollo continúa siendo ignorada, a pesar de que parece haber consenso sobre el hecho de que hasta ahora la estabilidad y cohesión de las comunidades y sociedades está relacionada en buena medida con la fortaleza de la familia. En efecto, la consecución de los objetivos de desarrollo depende del grado de empoderamiento de las familias para contribuir a esta tarea. Por lo tanto, las políticas centradas en la mejora del bienestar familiar están destinadas ciertamente a mejorar el desarrollo. Más recientemente, otro informe del secretario general de la ONU con ocasión de la celebración del 20º aniversario del Año Internacional de la Familia declara lo siguiente: los gobiernos, en colaboración con los actores relevantes, deben apoyar la recogida de datos y la investigación sobre familia y el impacto de las políticas públicas en las familias e invertir en el diseño, puesta en práctica y evaluación de políticas y programas favorables a las familias. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Jimena. ¿Se abre la posibilidad de que si algún diputado quiera hacer alguna consulta sobre la materia? Yo quisiera, mientras los otros honorables diputadas y diputados piensan alguna consulta, ¿usted con el concepto de familia que define el proyecto de ley tiene algún inconveniente? No, ¿No? ninguno. ¿Le parece bien en los términos que está planteado? Sí, evidentemente que eso es familia. Distintamente que yo puedo creer que hay tipos de familias que funcionan mejor y otros peor, pero la realidad es que hay todo tipo de familia y evidentemente que el ministerio tiene que protegerlas, ampararlas, fortalecerlas a todas, evidentemente. Obvio. Muy bien. Diputados, diputadas. Bien. Si no hubiera consulta a la señora Jimena, dejaríamos al profesor Yamil, de la Universidad de San Sebastián. Tiene la palabra, profesor Yamil. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quiero saludar al resto de los diputados y además de otros miembros de la comisión. Mi nombre es Yamil Musa Irachagurría, soy el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián y básicamente nosotros como escuela hemos analizado el proyecto y nos parece relevante 6 puntos en particular. Primero, como es evidente, la modificación de la denominación del Ministerio de Desarrollo Social a Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Luego, la conceptualización de familia. Tercero, el establecimiento de la población objetiva del accionar del Ministerio. Cuarto, el enfoque familiar intersectorial e interministerial que tiene este proyecto. Quinto, el fortalecimiento de la familia en su artículo 3º. Y sexto, la explicitación de los sujetos de la política social, particularmente relacionado con personas y grupos vulnerables. Primero, la modificación del nombre nos parece que es absolutamente pertinente, entendiendo que la familia es el ser de relación sustancial en la sociedad, por lo tanto, el núcleo fundamental de la sociedad donde se generan las relaciones entre los grupos, diversos cuerpos intermedios. La Constitución Política de la República, como ustedes bien saben, en su artículo 1º, inciso 4, establece que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. Por tanto, nosotros entendemos que el principio de subsidiariedad no solamente consiste en que el Estado no haga lo que los particulares pueden hacer, sino que además en que cada uno de estos grupos intermedios existentes entre el hombre y el Estado se realice de modo pleno, completo, en todas esas funciones que su naturaleza le han encomendado. Distintos países ya han resuelto este tema, han integrado la familia dentro de su articulación de los proyectos sociales, para poder simplemente decir algunos: Canadá, España, Finlandia, Reino Unido. Particularmente es muy interesante lo que ha desarrollado Alemania, donde cuenta con una repartición de asuntos familiares, personas mayores, mujeres y jóvenes que dependen del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud.
para poder hacer una analogía en relación a nuestras políticas públicas y cómo pueden articularse a través de la familia, podríamos pensar en esa clásica definición que da el poeta vasco Bernardo Atxaga, que dice que estas políticas más que es una especie de archipiélago con muchas islitas más que una isla grande. Y creo que el aglutinador podría ser la familia, y eso nos parece que está sumamente bien. Pasando a la conceptualización de la familia, la Constitución Política de la República la define en su artículo 1, inciso 2, que es el núcleo fundamental de la sociedad y es el deber del Estado dar protección y fortalecimiento y propender su fortalecimiento. Dentro del Ministerio solamente podemos ver lo que es grupo familiar dentro de la ficha de protección social. Entendiendo que para los efectos de esta ley, familia será el núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de naturaleza afectiva y apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Nos parece que es absolutamente pertinente esta concepción de familia, entendiendo que es una visión amplia y no podemos nosotros tener una visión mucho más acotada en un tema tan importante como el desarrollo social. No obstante, quiero hacer ciertas salvedades, como por ejemplo la postura del Comité de Derechos Humanos, particularmente el Comité de Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el CIDAW, que nos dice que familia varía de un estado a otro hasta una región a otro, por lo tanto es muy difícil poder tener una conceptualización particular de ella. Simplemente se remite a decirnos que debe tratarse a la mujer, en este caso dentro de la familia, con los principios de igualdad y justicia para todas las personas. El Comité de Derechos Humanos, en tanto, nos dice que ellos entienden como familia, se interpreta de una manera amplia, básicamente para poder incluir a todas las personas que componen la sociedad y entendiendo las particularidades del Estado parte del que se trata. En el mismo sentido, observa que el concepto de familia puede diferir en algunos aspectos entre un Estado 8 y entre distintas regiones, por lo tanto, al igual que en el CIDAW, no es posible tener un concepto uniforme del mismo. Solamente una salvedad dentro de nuestra conceptualización de familia. No nos queda claro qué es pareja. Entendemos el espíritu de la concepción de familia. No obstante, si por ejemplo nos vamos al diccionario panhispánico del español jurídico, nos dice que pareja es quien convive sin haber contraído matrimonio, a lo que son reconocidos determinados efectos jurídicos en la medida que cumpla con los requisitos establecidos legalmente. Entendiendo que esta figura no existe, se nos hace entendiendo cuál es el espíritu. Creo que es importante precisar que es pareja. No obstante, como ya lo dije anteriormente, nos parece que está sumamente bien que el concepto de familia sea así de amplio como lo manifiesta el proyecto. Tercero, se establece la población objetiva del accionar del Ministerio. Por tanto, el Ministerio dice que no se circunscribe solamente el campo de acción a individuos en situación de vulnerabilidad, sino que, de ser así el caso, también se atenderá a la familia, entendiendo que las carencias se superan abordando a las familias y el entorno, no solamente al individuo. Por lo tanto, la familia se establece como población objetiva. De esta forma, logramos una integral visualización de la fragilidad y así se comprende la población como sujetos sociales que se desarrollan en un contexto familiar. Cuarto, que nos parece también sumamente importante, es el enfoque familiar, intersectorial e interministerial, entendiendo que la transversalidad son aquellas cuestiones que generan el desarrollo sostenible de los pueblos. Son cuestiones como, por ejemplo, educación, lucha contra la pobreza, protección ambiental, derechos humanos, etcétera. Y estos son los temas que articulan el conocimiento con la particularidad que surgen desde la realidad, siendo este el primer paso hacia la intersectorialidad. ¿Cuáles son las cuestiones que ganamos con la intersectorialidad? Primero, que puede ser usado productivamente para resolver los problemas que se puedan manifestar. Segundo, que permite compartir los recursos, saber y experiencia de cada sector. Esto posibilita la búsqueda de soluciones integrales en las políticas públicas. Tercero, permite un enfoque territorial, ya que no es lo mismo, por ejemplo, abordar una política de estas características desde Arica, Parinacota hasta Magallanes. Pensemos, por ejemplo, en el Código Azul. ¿Cuál es el hilo conductor, entendemos nosotros, el enfoque familiar? Por lo tanto, resulta absolutamente orgánico, ya que es el pilar fundamental de los programas que va a acometer el Ministerio de la Familia y el Desarrollo Social.
Cuando hablamos de interministerial, entendemos que la instancia que permite la coordinación e información de las distintas carteras que componen el Comité Interministerial de Desarrollo Social, que tiene ciertas particularidades que nos parecen muy importantes. Por ejemplo, el nuevo articulado señala que deberán ser puestos a disposición del Comité Interministerial la asignación de recursos en el proceso de formulación del proyecto de ley de presupuesto. Por lo tanto, se incorpora dentro ya de la discusión del Ministerio. Ustedes bien saben que la ley 20.530 otorga al Ministerio de Desarrollo Social la función de coordinar los programas sociales del Estado. Bajo este nuevo enfoque que estamos incorporando ahora, el nuevo Ministerio de Familia y Desarrollo Social mirará y comprenderá a la persona desde un enfoque y un contexto familiar, entendiendo que para dar respuesta a las necesidades de una persona debemos mirar la situación de toda la familia y no solo la situación particular y aislada de éste. Quinto punto, fortalecimiento de la familia, artículo 3. El Ministerio se encargará de promover políticas públicas para fortalecer la familia. Por tanto, según el proyecto, llevar a cabo acciones específicas que promuevan el fortalecimiento de la familia. Cuestión que nos parece también interesante porque habla, dentro de otras cosas, de trato digno, apoyo mutuo entre sus integrantes, proponiendo la estabilidad y proyección en el tiempo, cuestión que no está contemplada en la definición de familia, lo que pareciera que hay que conciliar de alguna manera. Lo anterior obra en la línea de fortalecer las políticas públicas, incorporando a las familias dentro de quienes pueden acceder hoy día a la información de las políticas sociales llevadas por el Ministerio, lo que nos parece también muy relevante, ya que es clave la socialización de estos programas, y también nos parece muy importante el articulado que dice que se puede hacer un pronunciamiento a través de un informe de seguimiento que nos permite tener una visión ex post de las políticas acometidas. Sexto y último, la explicitación de los sujetos de la política social, particularmente personas y grupos vulnerables. Se reemplaza en el artículo, en el actual inciso cuarto, ahora inciso quinto, la oración a la población por la frase a las personas y grupos vulnerables. Este articulado nos señala en su artículo 2.2 que las personas o grupos vulnerables son aquellos que por situación o condición social, económica, física, mental o sensorial, entre otras, se encuentran en desventaja y requieren un esfuerzo público especial para la participación con igualdad de oportunidades en la vida nacional y acceder a mejores condiciones en la vida y bienestar social. Yo creo que está muy bien articulado el proyecto y nos permite poder tener una visión diferente y traspasar la visión asistencialista a una de derechos humanos, entendiendo que al hablar de grupos vulnerables o personas vulnerables, la carga se le da a la persona en cuestión, siendo que básicamente podríamos hablar de personas excluidas, entendiendo que una persona, por ejemplo, de tercera edad, no per se va a ser una persona vulnerable, o una persona con discapacidad per se va a ser una persona vulnerable. Simplemente por cuestiones ambientales tenemos ahí una carga y pasa a ser una persona vulnerable, básicamente siendo una persona excluida. Muy ilustrativo el caso, por ejemplo, del presidente Lenín Moreno, que vino acá al cambio de mando y tuvieron que entre todos levantarlo porque básicamente no estaban las condiciones acá para su situación particular, y eso no es por que el presidente sea una persona vulnerable, simplemente porque nosotros nos encargamos de que sea, entre comillas, excluida. Esto es particularmente importante. Chile ratificó, entre otras, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo hace 10 años. Yo tuve la suerte de participar muy activamente en ese comité, particularmente en el artículo 9, que es accesibilidad, artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley, y artículo 19, derecho de vivir de forma independiente y ser incluido en la comunidad. Esto me parece que es importante ponerlo en el proyecto de alguna manera, porque ante este rótulo de persona o grupo vulnerable me parece que es sumamente amplio y que le estamos dando una carga que no corresponde a cierta parte de la población. Hay tres cuestiones que me parecen sustantivas. Una es, como yo les dije, las personas con discapacidad, personas de tercera edad, este grupo vulnerable. Segundo, que la situación de vulnerabilidad, por ejemplo, de la clase media estaría subsanada con este programa de Chile, la clase media protegida. Por lo tanto, subsanamos ese problema, ya que solamente hablamos siempre de las personas vulnerables y la clase media no entraría dentro de este concepto. Y tengo 12 cuestiones que me parecen interesantes reflexionar.
Primero, ¿qué pasaría con un joven de 18 años y un mes, por ejemplo, que esté hoy día privado de libertad, entendiendo el enfoque familiar? Eso no es tan simple como una persona que simplemente que está privado de libertad, sino que ahí habría que hacer un trabajo que me parece que hay que planteárselo, entendiendo que una persona no nace per se mala, sino que ligeramente hay un problema familiar anterior. Y segundo, entendiendo que este proyecto acomete acciones particularmente para fortalecer la familia, es importante pensar en esos trabajadores que tienen jornadas hoy día que son casi incompatibles con la familia. Por ejemplo, mineros que tienen que estar 14 días en la mina, 14 días en su casa. Es sumamente incompatible, por lo tanto, también sería importante darle una mirada desde dentro de esta concepción a esos grupos en particular. Muchas gracias, señor presidente. La Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián queda a su disposición para lo que usted necesite en relación con este tan importante proyecto. Muchas gracias, profesor Yamil, por su exposición. Se ofrece la palabra para las consultas que los honorables diputados o diputados quieran hacer. Diputado Arturo. Andrés. No, tranquilo, estoy más que acostumbrado. De hecho, respondo más a la altura ahora que a la... No era cortito, tenía que ver con la definición de pareja. No me quedó claro en qué complicaciones podría traer la definición. Y yo, sobre lo mismo, antes que conteste, porque usted también planteó la inquietud sobre pareja. ¿Prefiere que diga conviviente a pareja? A ver, ¿podría precisar más, profesor Yamil? Básicamente es que conviviente ya aparece dentro de nuestro cuerpo, está en el acuerdo de unión civil, por lo tanto nos parece que es una manera más fácil de aproximarnos, entendiendo que como no existe pareja, hoy día no lo podemos definir, queda mucho más abierto, entonces me parece que podría ser interesante abordarlo desde el punto de vista de conviviente, no de pareja, para poder cerrar bien la conceptualización de familia. Ok. Diputado Andrés, ¿quiere complementar algo? Sí, con respecto a eso, el conviviente por definición no implica el compartir un espacio en común. Si quiere, vivir, entonces, recoge las inquietudes y después las contesta todas. La pareja no necesariamente podría tener la calidad de conviviente, por lo mismo, porque no comparte un espacio en común. Entonces, esa es mi duda con respecto a la amplitud del concepto. Diputado Boris, tiene la palabra. Pero él, justamente frente a eso, él también dice de que entiende el espíritu de la ley. O sea, el espíritu de la ley yo creo que es ser amplio en el tema de pareja. O sea, para mí no cabe duda a qué se refiere. O sea, pareja puede ser mujer-mujer, hombre-mujer, y hombre-hombre. O sea, no sé cuál es la duda, si se entiende finalmente cuál es el espíritu de la ley. ¿Alguna otra consulta? Profesor Yamil. Perdón, tal como dice usted, diputado, también conviviente podrían entrar parejas de distintos ámbitos, y me parece también muy bien, entendiendo que esto es una política de desarrollo social. Básicamente lo que nos parece interesante es poder definir bien qué es pareja, porque hoy día si hacemos un estudio de los distintos cuerpos, pareja no existe y nosotros podemos interpretar muchas cosas. Entiendo yo que no es una cuestión tan difícil de poder zanjar, pero sí nos parece adecuado, entendiendo estas modificaciones, que se pueda incorporar qué es pareja con la misma definición que nos decía el diputado Longton. O sea, no tenemos ningún inconveniente con eso, lo único que pedimos es que esté eso de alguna manera manifestado. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, queremos agradecerle, profesora Jimena, profesor Yamil, por su exposición. Muchas gracias. Quedan liberados. Ahora, si ustedes quieren participar en la comisión, continuar, no hay ningún problema para que continúen, pero los queremos liberar de su responsabilidad. Muchas gracias. Pues me imagino tienen que regresar a Santiago. Así es. Por unos segundos suspendemos la... Social. Está presente su presidente, don René Díaz. Está presente también, acompañado por la señora Delia Arneriz y por don Lester Campos, director nacional de finanzas de dicha asociación.
Como bien ustedes muy bien saben, estamos viendo en la Cámara este proyecto que amplía el concepto del Ministerio de Desarrollo Social y nos pareció pertinente también que ustedes, como funcionarios del Ministerio, deben tener más que alguna inquietud en relación a esta iniciativa legislativa del Ejecutivo y por consiguiente nos pareció pertinente, como les decía, escucharlos y si es que tienen un planteamiento que nos quieran señalar o plantear a esta comisión. ¿Va a intervenir usted, don René? Sí. Muy bien, tiene la palabra don René. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludar a los diputados aquí presentes, ¿sí? Y agradecer fundamentalmente la oportunidad que ustedes nos brindan de exponer nuestros planteamientos que se abordarán en esta comisión, que ustedes verán que son bastantes, ¿sí? Muy condensados también además, ¿sí? Y que resultan fundamentales para el desarrollo y la viabilidad futura de nuestro ministerio, que hoy día cuenta ya con 50 años, ¿sí? Y todos ustedes tienen la minuta ahí, ¿no?, en sus manos. Sí. Por lo tanto, ustedes van a ir visualizando en grado de detalle que fundamentalmente esta minuta abre algunos puntos que hablan de la historia de nuestro ministerio, como ya les decía, 50 años desde Odeblano a la fecha. Encuentran también ahí nuestra mirada como asociación en torno al proyecto, las propuestas y fundamentos y en relación a disposiciones transitorias que para nosotros resultan esenciales y fundamentales, por cuanto esta institución hoy día tiene 1.300 funcionarios que han cifrado las expectativas en lo que pueda discernirse en esta comisión, ¿sí? Mis dos colegas que acaba de presentar usted, señor presidente, van a exponer aquí la minuta y van a exponer con grado de detalle los contenidos que nosotros quisiéramos aquí tratar. Muy bien. ¿Quién partiría? La señora Delia. Señora Delia, tiene la palabra entonces. Ahí, abajo. ¿Ahí se escucha bien? Sí, muy bien. Bien. Presidente, en primer lugar, bueno, ratificar los agradecimientos por la recepción nuestra a esta comisión. No es primera vez que estamos en comisiones, precisamente porque en la introducción de esta minuta nosotros hacemos referencia a los numerosos cambios que ha experimentado en estos últimos 50 años, desde que surgiera Odeplan en julio del año 67 hasta la fecha, que sigue experimentando modificaciones y modificaciones importantes para nuestro país, pero también importantes para nuestros funcionarios. Principalmente queremos señalar en esta introducción o enfatizar en esta introducción que cuando se modifica la ley que hasta el 90 señalaba a este ministerio como el Ministerio de Planificación, porque antes había sido de Planificación y Cooperación, se crea en 2011 el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Ley 20.530 y por primera vez esta creación deja fuera de la ley, de la legislatura, la formación de la estructura orgánica de este ministerio y de la estructura de la fijación de plantas. No es el único ministerio por el cual que fue legislado de esa manera. Y se delegan las facultades, entonces había decretos con fuerza de ley y decretos supremos para dar el establecimiento de las plantas, la fijación y la estructura orgánica de la institución o de las instituciones. Quizá para nosotros lo más importante es a partir de esta modificación, la modificación de una orgánica que se genera el año 2011 y que ha tenido una cantidad innumerable de problemas y que creemos, otro colega director nacional de finanzas nos va a dar a conocer cuáles son los grandes problemas, aunque están enumerados allí, pero en definitiva estas modificaciones legales se han hecho o han producido una serie de desencuentros administrativos, de dificultades para que se pueda distribuir las cargas de trabajo correctamente, para que se pueda efectivamente, por ejemplo, desarrollar aquello que está tan intensamente escrito en la actual ley y que va a quedar con la modificación del proyecto en la actual discusión, que es la palabra, los verbos, sustantivos, intersectorialidad
interinstitucionalidad, coordinación, todos relativos a atribuciones de este ministerio, que en la práctica no la tiene. Ese es nuestro primer gran... O sea, a nosotros nos sorprende escuchar a las instituciones, porque nosotros trabajamos acá, bueno, tú como 40 años. Entonces, cuando decimos coordinar, la coordinación tiene que tener un verbo que permita coordinar yo al Ministerio X, como Salud, como Obras Públicas, tremendos ministerios que si quieren coordinan. Es decir, rezago infantil hoy, por ejemplo, que tiene que ver con los chicos, está a cargo del Ministerio de Salud. Entonces queda al arbitrio de la buena voluntad, de las prioridades de ese ministerio, y nosotros no podemos obligar. Ese es uno de los temas relevantes. Luego, este año se promulga la ley que institucionaliza la subsecretaría, una tercera subsecretaría, ya tenemos dos, una tercera que es la subsecretaría de la niñez, se institucionaliza bajo el mismo mecanismo de legislación, que es la fijación por vía decreto de un decreto para fijar las plantas, una planta muy escasa. Nosotros tuvimos la oportunidad de una reunión con las autoridades, de conocerla, además de ver el DFL con la planta que lo define, que es de verdad de una pobreza franciscana para atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Toda vez que no sabemos, pero es probable que esta subsecretaría en el corto o mediano plazo tenga que además hacerse cargo de la dependencia de un servicio como es el servicio de la protección de la infancia. Todavía no tiene orgánica esta subsecretaría. Es decir, primero se fijan las plantas, luego la orgánica. Nosotros históricamente hemos señalado, primero yo diseño una orgánica, luego veo qué personal necesito, cuánto, dónde, en qué proporción, con qué calidades, etcétera. Finalmente, y esto como modo introductorio, este año se firma el proyecto que cambia el nombre al ministerio para introducirle el concepto y todas las materias relacionadas a la familia, y por tanto nosotros de modo de término de nuestra introducción creemos que es absolutamente necesario, a partir de este proyecto que se está discutiendo, el poder aunar de una vez por todas a este ministerio denominado hoy Ministerio de Desarrollo Social, con sus actuales subsecretarías y las que vengan, los servicios actuales relacionados y los que vengan, sean relacionados o dependientes, porque no es lo mismo, discutir una real y única estructura, las funciones y atribuciones, a partir de lo que señalaba adelante, que esto de que no tenemos facultades para todo, aunque se nos encargan muchas cosas en materia de grupos vulnerables, de desarrollo, de Sistema Nacional de Inversiones, CACEN, instrumentos de políticas sociales, instrumentos de políticas de focalización en el caso del registro social de hogares, entre otras tantas, muchísimos encargos. Por lo tanto, en esta seguidilla de cambios que se agudizan o son más radicales desde el 2011 hasta hoy, con este proyecto creemos que es la oportunidad para que formalicemos una nueva orgánica y que, entre otras cosas, permita dotar de ella a las secretarías regionales ministeriales, que no tienen orgánica. Nuestras 16 regiones hoy tienen solo al secretario regional ministerial. No hay más institucionalidad orgánica en su interior. Hay encargados de social, encargados de área administrativa. Son encargados, pero no está escrito en ninguna parte sus responsabilidades. Ello no está asociado a grados. No obstante, mañana pueden estar sometidos a un sumario, un encargado que es un simple funcionario público, pero que no tiene definido un encargo especial en la materia regional. Eso en relación a la introducción. En relación al proyecto en sí,
Nosotros queremos, como asociación de funcionarios, lo hemos analizado en conjunto en todo el país, que efectivamente el incorporar el enfoque de familia a todo lo que se derive de la política social y de los instrumentos que enfrentan a los grupos vulnerables y a los programas sociales, creemos que es importante incorporar efectivamente el concepto de familia y no de focalizar o de hacer una política de derechos sobre personas individuales. En eso estamos absolutamente de acuerdo, considerando que la política social debe estar concentrada en el núcleo familiar y no solo sobre los individuos, ¿ya? Sin embargo, no vamos a dejar nunca de señalar desde el año 2011, y lo seguiremos diciendo siempre, que aquí esta ley actual y tal como quedaría, mantiene el debilitamiento del Sistema Nacional de Inversiones. Para los funcionarios, que son casi 150 funcionarios en el país, quienes evalúan inversiones públicas, este Sistema Nacional de Inversiones, nosotros hicimos todos nuestros esfuerzos conceptuales de experiencia acumulada para fortalecer en la ley las funciones del Sistema Nacional de Inversiones. No obstante, no tuvimos apoyo transversal de carácter político. Sin embargo, presidente, y por intermedio de la comisión, si ustedes nos permitieran en otra oportunidad, podríamos darles a conocer de qué manera los recursos públicos en este país se están desperdiciando hace muchos años. Solo por poner un ejemplo, en esta región alrededor del 58% de la inversión de los recursos públicos no pasan por una evaluación mínima. Son simplemente transferidos a organizaciones públicas, servicios públicos y o municipios. Nadie sabe finalmente si la calidad de esa inversión fue correcta, y lo más probable es que la mayoría de ellas, y los análisis de evaluación ex post que nosotros hacemos, de muchas de ellas, implican consultorios, hecho un techo con un proyectito, las 2 murallas o las 4 murallas sustentables con otro proyectito, y falta el equipamiento, así que no hay box, etcétera. Eso tiene que ver con un tema que nosotros no podemos dejar, porque representamos también a los analistas de inversión, que en el país creemos que la ley de presupuesto va dejando todos los años una serie de glosas que va permitiendo que los recursos públicos se vayan por canales que no son los mejores. Estamos dispuestos a perfeccionar metodologías más simples, pero que haya una revisión básica y que no sea una institución juez y parte, como son los gobiernos regionales hoy día, que son juez y parte, independientemente del gobierno de turno, en cuanto a el análisis de los recursos que a ellos les corresponde. En el mismo sentido, no vamos a dejar de manifestar nuestra tremenda preocupación por el abandono que hay en este país por la planificación regional y por la planificación en general. Muchas de las malas políticas están o se explican porque no hay una planificación integral. Hemos sido una institución históricamente muy bien valorada por la contribución que hemos hecho en materia de desarrollo estratégico y de coordinación con otras instituciones para instrumentos como las estrategias regionales de desarrollo y los planes de gobierno, hoy encargados a los gobiernos regionales, y que lamentablemente no todos están cumpliendo bien la tarea, son supervisados por una institución altamente centralizada, como es la Subdere, que en las regiones no tiene más que 2 o 3 personas, ¿ya? O sea, una institución que está hecha para descentralizar, es de una extraordinaria centralización. Bien, finalmente, nosotros, como señalábamos, en la última discusión, que fue la de la Subsecretaría de la Niñez, estuvimos presentes y ratificamos la mayor parte de las falencias que hemos detectado en el funcionamiento de este ministerio, y que creemos que con este nuevo proyecto no solo se mantendrán, sino que se van a agudizar, porque son
cuestiones de tipo estructural, orgánica y dotación de planta y un crecimiento inorgánico de la contrata. Eso. Yo, si me permite, presidente, quisiera dejar al colega, si usted lo permite también, don Lester Campo, para continuar con una propuesta nuestras disposiciones transitorias y en qué se fundamentan. Los fundamentos los tienen todos, son un tanto largos y están bastante escuetos en relación a la información numérica que respalda aquello. Tenemos una información numérica que surge de los escalafones, de gobierno transparente y de los escalafones, el gobierno transparente, y me falta una tercera fuente porque hemos tenido que hacer un trabajo verdaderamente de relojero antiguo para poder detectar quiénes son, cuántos son, dónde están, etcétera. Muy Muchas bien. gracias. Señora Delia, muchas gracias por su atención. Don Lester tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Después hacemos las consultas. Eh, Es que para que terminen la... Muchas gracias, señor presidente. La propuesta que nosotros como asociación de funcionarios queremos plantear básicamente se estructura en dos partes. La primera parte tiene que ver justamente con mejorar este ente que se llama Ministerio de Desarrollo Social y que posteriormente se llamaría Ministerio de la Familia, que, como ya decía mi colega, es un ente que es bastante inorgánico, ¿cierto? Y básicamente nuestra propuesta apunta por la vía administrativa de justamente delegar en el presidente de la República la facultad de generar uno o más decretos con fuerza de ley para que pueda generar, ¿cierto?, una orgánica, una dotación para todo el ministerio y que lo ordene, que sea un paraguas, ¿cierto?, que pueda, desde la figura del ministro hacia abajo hasta las regiones, poder ordenar este funcionamiento de este ministerio. Asociado a eso, tiene que ver con que se pueda derogar el decreto supremo número 15, ¿cierto?, y que nuevamente se delegue al presidente de la República la facultad de crear un nuevo decreto orgánico, ¿cierto? Vale decir, para que este orden, ¿cierto?, estructural esté acompañado de la orgánica que le corresponde y se establezcan, ¿cierto?, las jerarquías que necesita el funcionamiento de este nuevo ministerio a nivel de nacional, regional, divisiones, ¿cierto?, departamentos, unidades y las regiones. Eso es la parte administrativa. La parte que tiene que ver con los funcionarios y que es lo que a nosotros nos preocupa desde hace bastante tiempo y es lo que nos convoca de poder participar en esto, es justamente poder recoger la experiencia que han tenido otros servicios públicos que a propósito de modificaciones que han sufrido, ¿cierto?, transformaciones que han sufrido, han podido generar estos procesos nuevos de encasillamiento. ¿Eso qué significa? Significa ni más ni menos, ¿cierto?, de poder de una u otra manera generar mejores y mayores condiciones de estabilidad laboral en nuestros funcionarios y funcionarias, pasando o traspasando más bien, ¿cierto?, un porcentaje de la dotación que actualmente está en contrata a funcionarios ya de planta. Hay que recordar, como decía mi compañera, hay funcionarios que llevan 30, 40 años funcionando en el ministerio y son a contrata, ¿cierto? Eso, haciendo la precisión que de acuerdo a lo que hemos tenido y hemos recogido la experiencia de otros servicios públicos, no significa mayor cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque solamente es un cambio, ¿cierto?, en la condición jurídica del funcionario. El funcionario que hoy día gana, por ejemplo, 1 millón de pesos estando en contrata, mañana va a seguir ganando el mismo 1 millón de pesos estando en planta. El viático que hoy día ese funcionario por su grado, supongamos, son 16.000 pesos, el día de mañana va a seguir siendo 16.000 pesos porque va a estar en planta. En ese sentido, este cambio que nosotros proponemos no significa un mayor número de recursos, ni aumentos de sueldo, ni nada de ese tipo de cosas, lo cual también, así se lo hicimos ver a las autoridades de nuestro ministerio, esto está regido, ¿cierto? Son procesos reglados, está el decreto 69 de Hacienda, que regula todos estos procesos, donde, entre otras cosas, por ejemplo, ¿cierto?, dice que esto, para poder participar de este proceso, uno debiese tener una continuidad superior a 5 años en la contrata. O sea, vale decir
que actualmente, si es que esto nosotros lo pudiésemos conseguir, ningún funcionario que hubiese ingresado del 2014 en adelante podría participar de este encasillamiento. ¿Ya? Eso básicamente, y que todos estos cambios de los decretos, ¿cierto?, de la orgánica y de estos procesos pudiese, ¿cierto?, consagrarse la participación de la Asociación de Funcionarios dentro de lo que son estos procesos para garantizar de una u otra manera que se regulen y se realicen de la mejor manera posible. Eso básicamente es nuestra propuesta. Los fundamentos o el diagnóstico que nos llevan, ¿cierto?, a presentarle a ustedes estos puntos tienen que ver con que más allá de las buenas ideas, yo escuchando la participación de los invitados anteriores, ¿cierto?, más allá de las buenas ideas y de las buenas intenciones, ¿cierto?, estas no se van a poder aplicar o no se van a poder materializar si es que uno no tiene un ministerio, ¿cierto?, organizado y que puede hacer esa pega. Es así de simple. Yo puedo, ¿cierto?, en el papel dibujar muchas cosas, pero si yo eso no lo puedo llevar a la práctica, porque no tengo la estructura, no tengo los funcionarios, no tengo las maneras, no tengo las jerarquías de poder llevar eso y aplicarlo, va a ser sencillamente letra muerta y van a morir como buenas intenciones. En ese sentido, respecto de la condición de los funcionarios, puntualizar que en promedio, ¿cierto?, la dotación de nuestro ministerio tiene solamente un 28% de sus funcionarios en planta. Todo el resto está en condición de contrata, ¿cierto?, o eventualmente en condición de honorario. Dentro de esto, de este 28% que está en planta, también puntualizar que hay un altísimo porcentaje de cargos vacantes, vale decir que plantas que no están asociadas a un funcionario. Hay figuras, ¿cierto?, un grado 10 en planta profesional, por ejemplo, pero ese grado 10 no existe. No, yo no puedo ir y decir, ese grado 10 ¿a quién pertenece? A don Juanito Pérez. No, porque don Juanito Pérez no existe. Porque ¿qué ha pasado con eso? Los recursos, ¿cierto?, que financian el sueldo de esa planta no se ocupan, y se ocupan para financiar justamente personas que están en contrata. Entonces, más allá de este 28% nominal, ¿cierto?, el porcentaje real de funcionarios en planta es aún menor. Dicho eso, nosotros pudimos establecer que en la actualidad de estos 28% nominal de planta, existe un 51% de cargos vacantes. Vale decir, de personas que no están ocupando sus grados de planta y ese dinero se ocupa para financiar contratas y honorarios. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, entre otras materias, que se pueda ordenar y regularizar, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto?, el Decreto Supremo número 15, que crea la orgánica del Ministerio de Desarrollo Social, establece, ¿cierto?, que las Ceremis, las Secretarías Regionales de Desarrollo Social, dependen de la Subsecretaría de Servicios Sociales. O sea, el Ceremi tiene dependencia de un subsecretario, pero por otro lado, ¿cierto?, se establece que los Ceremis dependen del Ministerio. Entonces, hay unas incoherencias actualmente de funcionamiento que nosotros pedimos también que se puedan aprovechar, ¿cierto?, esta instancia y se puedan de una u otra manera arreglar, ¿ya? Ya lo mencionó mi compañera, la Subsecretaría de la Niñez tiene un decreto extremadamente reducido. Nosotros no nos explicamos cómo, con aproximadamente o con la cantidad de personas que se establece ahí, van a poder establecer o van a poder realizar el trabajo que se pretende realizar. O sea, en el fondo es como, por poner un ejemplo cualquiera, es como pretender hacer el aseo de este edificio contratando 2 personas y que eso manejen los ascensores, manejen la cocina, manejen el restaurante, manejen, qué sé yo, la limpieza, limpien los vidrios, etcétera. O sea, en la práctica uno ve imposible que se pueda desarrollar la tarea como está planteada con la cantidad de personas que aparecen actualmente como contratadas en la Subsecretaría de la Niñez. Dentro de estas incoherencias y de estos malos funcionamientos que nosotros hemos detectado y que queremos justamente informarle a la comisión para que ustedes puedan tenerlo en cuenta, tiene que ver con que, por ejemplo, para todo el ministerio existe un solo departamento de informática.
ese departamento de informática y esos funcionarios y funcionarias, ¿cierto?, dependen de la Subsecretaría de Evaluación Social. Subsecretaría de Evaluación Social que no tiene nada que ver con las regiones, por ejemplo. Pero de esa subsecretaría depende este departamento de informática que le debe dar servicio a todo el ministerio. Por otro lado, ¿cierto?, el servicio de bienestar, que también le da servicio a todo el ministerio, depende de la subsecretaría de Servicios Sociales, pero atiende a los funcionarios y funcionarias de la subsecretaría de Evaluación Social. Y de niñez ahora, exactamente. Entonces, hay una serie de incoherencias administrativas, ¿cierto?, que esta es la oportunidad de poder regularlo, establecer, ¿cierto?, este gran paraguas que es el ministerio, ¿cierto?, con sus 3 subsecretarías, con las divisiones y departamentos que correspondan, con las tareas que correspondan realizar, ¿cierto?, para todo el ministerio. En general, y ya para ir terminando, ¿cierto?, con estas incoherencias, nosotros también hemos podido detectar de que de acuerdo, ¿cierto?, a la legislación y a los decretos que rigen nuestro ministerio actualmente, la Subsecretaría de Evaluación Social y la de Servicios Sociales totaliza 9 divisiones, 36 cargos de jefes de departamento, todos de tercer nivel jerárquico, y otros 30 jefes de departamento de tercer nivel jerárquico que debiesen estar destinados a regiones. De esos 30, no hay ninguno que exista. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y si no existen estas jefaturas, estos cargos de tercer nivel jerárquico, con un sueldo no menor, ¿cierto?, ¿qué se está haciendo? Y efectivamente es lo que se está haciendo con lo que yo ya les expliqué. Estos cargos no se están utilizando en personas definidas, ¿cierto? Y los recursos, los dineros que aportan estos cargos se están utilizando justamente para contratar personas en contrata y en honorario. Y por lo demás, en este punto de cargos de tercer nivel jerárquico, establecer que dentro de la Subsecretaría de la Niñez no existe la figura del jefe de departamento de personal o división administrativa. Entonces tampoco sabemos nosotros cómo, ¿cierto?, si en la orgánica, ¿cierto?, de funcionamiento de esa subsecretaría, cómo va a funcionar si es que no hay un jefe personal. No existe. Ustedes lo pueden revisar y van a ver que no existe. Entonces, en general, nuestra opinión es que la propuesta, ¿cierto?, es que se le entrega al país un gran ministerio que efectivamente tiene grandes desafíos y tiene grandes tareas que están escritas en el papel, pero nosotros vemos que en la práctica, de acuerdo a cómo está ordenado, no va a ser capaz de llevar a cabo esa tarea que se está proponiendo. Ese, presidente, y con eso termino, es nuestra presentación. Muchas gracias, don Lester, muchas gracias a cada uno de ustedes. Diputado Alejandro, usted había pedido primero, se había inscrito para hacer una consulta. Después yo voy a hacer algunas preguntas. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de los funcionarios, pero la gran mayoría de las cosas que ustedes han expuesto no es parte de la idea matriz de este proyecto. ¿Ya? O sea, eso es un tema que es importante aclararlo. Eso no es el proyecto que estamos debatiendo, lo que ustedes han planteado. ¿Ya? Y será materia de otro debate y otros temas, digamos, que creo que son temas reglamentarios más que temas de ley. ¿Ya? Son temas de carácter de reglamento. Bueno, dicho eso, a mí porque cuando uno mira el informe financiero dice que la modificación de este proyecto que tiene una concepción, que tiene una modificación conceptual, con una mirada de familia, y ahí está la diferencia del debate, o sea, ¿qué se entiende por familia? Hay algunos que, en este grupo, y lo más probable que en el hemiciclo vamos a tener diferencia del concepto de familia que involucra este proyecto. Pero eso se verá vía indicaciones, lo votaremos, en fin. Pero a mí que nos está diciendo que el proyecto, el informe financiero dice que esto va a tener el primer año un aumento en el gasto de 114 millones de pesos y que en régimen va a andar alrededor de los 48 millones de pesos. En consecuencia, tengo la impresión que esto pasa por un reordenamiento bajo las estructuras que existen, bajo un equipo de profesionales, técnicos, administrativos, que como ustedes han planteado, tienen historia. Mire, yo voy a hacer una pregunta que no es parte del proyecto tampoco, dado que se hizo, porque creo que sí es importante en alguna instancia poder debatir, y entiendo que es una oportunidad para ustedes, también lo entiendo, o sea, hay un proyecto, bueno, vamos a ver nosotros como funcionarios cómo vamos a arreglar esto, se puede aumentar las cargas de trabajo, vamos a requerir equipos, en fin. Bueno, sí,
se entiende el por qué ustedes quieren terminar. Me hubiera gustado haber escuchado algo sobre el proyecto, digamos, su visión, como otros servicios públicos que han sido modificados, sus funcionarios también hablan sobre la idea del proyecto. Pero quedé preocupado con lo que usted planteó cuando me dice el 58% de los proyectos como que son como que se va al tacho de basura o no hay una evaluación profunda. Mire, yo la verdad que por lo menos yo no había escuchado nunca y es impactante lo que usted plantea, ¿no? Y sobre ese planteamiento que usted ha planteado, me gustaría preguntarle una cosa. ¿Cuál es su opinión que han tenido el Ministerio de Desarrollo Social con respecto al costo de los proyectos? Porque cuando se evalúa un proyecto, cuesta tanto. Si se hace con recursos públicos, son 100. Si se hace con recursos privados, cuesta 30. ¿Cierto? Entonces, sobre esa base, si tienen alguna opinión, no sobre cuánto se malgasta, sino que cuánto es el sobrecosto que tienen los proyectos públicos. ¿Tienen alguna estimación? Eso es lo que quería plantear. Muy bien, diputado Alejandro. ¿Alguna consulta? Vamos a recoger inquietudes primero. A ver, yo quisiera plantear lo siguiente. En primer lugar, estoy sorprendido por lo que ustedes están diciendo. Porque no me imagino porque que un ministerio esté funcionando sin ninguna estructura orgánica. Me resulta difícil creerlo, porque eso significa que cada ministro que llega crea una estructura orgánica distinta a la anterior, o ¿cómo opera esto? Porque si es cierto, cosa que yo no dudo lo que ustedes están diciendo, yo hubiera hecho una presentación a la Contraloría diciendo acaso esto es normal, o si le hicieron, ¿qué contestó la Contraloría? Porque si no lo van a hacer ustedes, yo la pido a la Contraloría a través de un oficio que me explique cómo puede funcionar un ministerio que no tiene planta, que es como una chacota, y estamos hablando de un ministerio que lleva 40... ¿Ah? Es decir, ¿cómo? Yo no creo, perdón que le diga con mucho respeto, no creo que en las diversas legislaturas que se han hecho, que han ido modificando la estructura del ministerio, se les haya pasado a todos los diputados y a todos los senadores que estaban creando figuras sin estructura orgánica. Me resulta difícil creerlo. No pongo en duda lo que usted me dice, pero claramente me deja sorprendido porque no me cuaja, ¿no? ¿Me entiende? Porque uno ve que el Ministerio de Desarrollo Social hace estudios, implementa, hace evaluaciones y uno cree y entiende que está funcionando una estructura que es la que hace la pega, y usted me dice no sabe qué más. Fíjese que en las regiones solamente el único que existe es el Ceremi, y todo lo demás es un invento que lo puede hacer el Ceremi que está en tal región, o si el ministro estima conveniente, a una región le pone más funcionarios, a otra menos. Es decir, no me imagino ese desorden. Entonces, porque si yo hubiera sido funcionario, yo hubiera sido dirigente con usted, yo le hubiera pedido una clarificación a la Contraloría, y que la Contraloría explicara cómo puede funcionar una repartición pública, porque me imagino que habrá una escala de sueldo, porque si ahora usted me dice tampoco hay una escala de sueldo, y aquí a cada cual se le paga de acuerdo a la simpatía, o si me cae bien o me cae mal, porque en todos los ministerios hay una escala única de remuneraciones, y la gente es encasillada de acuerdo a esa escala única de remuneraciones, y por la función que cumple, por la tarea que tiene, o por la orgánica que tiene esa institución. Entonces me gustaría que precisara más sobre esto, porque yo de verdad la realidad la realidad de ustedes superó mi imaginación. Diputado Boris había pedido la palabra, el diputado Cosme después. Sí, quería preguntar, esa que tiene más o menos que ver con lo que decía el presidente, esa incongruencia que hay en la estructura, ¿es de siempre? O sea, o empezó en algún periodo específico. Segundo, decían de que no había evaluación, que se estaban malgastando los recursos en el fondo cuando no hay una buena evaluación de los proyectos, del impacto, me refiero a todo eso. Si hay alguna unidad que debiera revisar eso dentro del ministerio, o no existe. Y segundo, del ministerio también depende el tema de la niñez, ¿cierto? ¿Sí? Porque ahora, bueno, claro, y ahí está el Sename, están los organismos colaboradores, ¿no? No. Ah, ya.
entonces no voy a hacer el otro punto. Muy bien. Gracias, diputado. Todavía no. Después, por favor, si fuera tan amable, después. Diputado Cosme tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, me llama la atención también, siguiendo la línea suya, presidente, es sorprendente de que recibamos una información de esta naturaleza de un ministerio que dicen que ya tiene medio siglo. Sí, es lo primero. Lo segundo, los 1.300 funcionarios, no sé, no me calzan a mí dónde pueden estar esos 1.300 funcionarios, porque en la región funciona un representante de la SUDERE y también Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué tiene una Seremi de Desarrollo Social? ¿Pero qué tiene más en las regiones? ¿Qué más presencia tienen en las regiones el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Qué más presencia tienen en materia de personal en las regiones? Porque de verdad, Ministerio de Seremi de Desarrollo Social. Y después, no sé, qué estructura orgánica tienen. Y con respecto también me hablaban de que la informática tenía una sola unidad. Y cuando este ministerio es el que tiene que evaluar los proyectos y tiene que también recoger información y también ver la rentabilidad social o económica que tienen los proyectos. Entonces, sin duda, requieren también mucho personal en esa área. Entonces, llama la atención cómo entonces muchas veces proyectos quedarán frenados, producto de no contar a lo mejor con lo necesario el propio ministerio. Entonces, son una serie de dudas, la misma línea suya, presidente. Muy bien. No sé quién va a contestar, la señora Delia, don Lester o el presidente René. Tiene la palabra don Lester. Bueno, presidente, respondiendo un poco la inquietud del señor diputado respecto de los proyectos y de las transferencias, ¿cierto? O de ese 58% que no pasa por la evaluación del Sistema Nacional de Inversiones. Básicamente eso es la estadística que se lleva acá en esta región. O sea, si usted ve lo que dice la ley de presupuesto, la partida 05 del Ministerio del Interior, la glosa general para los gobiernos regionales, ¿cierto? El punto que corresponde a la inversión pública en proyectos, programas y estudios básicos, como lo define, usted se podrá dar cuenta de que adicionalmente en esas glosas se establece la facultad a los gobiernos regionales de transferir dinero directamente a los municipios para iniciativas de inversión que postulan los municipios. En ese sentido, y no es para dar la casuística, si ustedes lo quieren, nosotros podemos hacerle llegar una lista gigante, ¿cierto?, de iniciativas en que efectivamente, como decía mi compañera, una calle que se puede llamar como sea, ¿cierto?, la avenida Los Pajaritos, ¿cierto?, el municipio X, ¿cierto?, la pavimenta, dice pavimento calle Los Pajaritos entre la calle 1 y la calle 5, ese es un proyecto, y después pavimento calle Los Pajaritos entre calle 5 y calle 8, y así sucesivamente, ese proyecto que costaba X cantidad de plata, que debió ser revisado, ¿cierto?, en el marco de las metodologías del Sistema Nacional de Inversiones, pasó por fuera porque fueron divididos o fragmentados en 4, 5, 6, 7 iniciativas y se hicieron de a poco. Porque era menor monto. Porque justamente lo dividen en menos montos para poder hacerle el quite, entre comillas, a la evaluación dentro de lo que es el sistema, ¿cierto? Y se aprueba de esa manera. Perdón, porque a partir de cierto monto pasan a ser proyectos que tienen que ser evaluados. Exactamente. Pero no es que... Evitan la evaluación, exactamente. No puede ser porque la evaluación se demora mucho, entonces quieren ser más eficientes en los municipios. No sé, digo yo. En este caso nosotros tenemos una... Perdón que lo interrumpa. Sí, correcto. Tenemos una obligación que no nos podemos demorar más de 10 días hábiles en poder pronunciarnos respecto de un proyecto de inversión pública. O sea, nadie más. O sea, y en realidad creo que somos el único servicio público que tiene ese plazo. ¿Por qué? Porque los municipios cuando presentan un expediente al Serviu, por ejemplo, el Serviu no tiene plazo para revisarlo. Se puede demorar 10 días o se puede demorar 6 meses. En cambio, nosotros sí tenemos la obligación que no nos podemos demorar más de 10 días hábiles en pronunciarnos respecto de una iniciativa de inversión pública. Respecto al sobrecosto que preguntaba el señor diputado, efectivamente, nosotros tenemos ciertas teorías de por qué pudiese surgir esto. Básicamente, van de la mano de un sinnúmero de cosas. Uno de ellos tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura, tienen un reglamento, están facultados, ¿cierto?, para poder licitar sin tope. Entonces, cuando nosotros como analistas de inversión del Ministerio de Desarrollo Social aprobamos un proyecto de lo que sea, una comisaría, un CEFAM, una escuela, y que finalmente lo licita la Dirección de Arquitectura del MOP,
el presupuesto no es referencia y no es tope. Entonces eso, de una u otra manera, las empresas lo saben. Las empresas saben las reglas del juego del sistema de contrataciones del Estado. Entonces dicen, esta licitación no tiene tope, es relativamente complicada, ¿cierto? Por las bases sabemos que más o menos como esto es un hospital, ¿cierto? Y nos piden categoría MOB, nos piden una serie de cosas, sabemos que en el país somos 5. Entonces resulta, oye, ya tú vas por el aeropuerto, yo voy por el hospital y tú vas por el puerto, o por el muelle, o por el aeropuerto, por lo que sea. Existe, de acuerdo a lo que nosotros, más o menos nuestra opinión, cierto grado, cierto de que podría mejorarse si es que algunas licitaciones públicas se obligara a que el presupuesto de referencia, tal como lo dice el reglamento de compras públicas, fuera el tope de esa oferta, y la oferta que supere ese monto automáticamente queda fuera de base. Esa es una manera, señor diputado, ¿cierto?, de que se explica estos sobrecostos a veces en los proyectos de inversión pública. Respecto del orgánico y de la historia, tal vez Delia, que maneja mejor que yo eso, podría dar cuenta de aquello. Señora Delia, tiene la palabra. Si puede encender el micrófono que está, por favor. Presidente, por su intermedio, para responderle a los diputados que en general coinciden en varias de las preguntas que nos han hecho en relación a la orgánica y a la dotación de personal. Efectivamente, este ministerio, que tiene 50 años, no siempre estuvo mal diseñado. Hasta que fue Ministerio de Planificación, como lo dijimos, tuvo una ley, y en la ley estaban definidas sus facultades, sus atribuciones, cómo se organizaba, estructura, y cuánto personal se requería por grado de la escala única, efectivamente, para esa organización. Por lo tanto, no es de los últimos 50 años, es de los últimos 90 hasta el 2000 funcionó con problemas, como toda institución tiene, pero con una orgánica legal en la ley, con eso quiero decir legal, no. Desde el 2011 en adelante, no solo es este ministerio, son todos, se ha legislado con orgánicas que no nacen diseñadas al interior del Parlamento. Desde el año 2002-2003 aproximadamente, todos los ministerios y servicios públicos, si ustedes revisan, todos, acá se aprueba la ley que define sus objetivos, sus facultades, sus atribuciones y algunos artículos transitorios de respaldo de los funcionarios, no más. Y dice, entre otras cosas, en los transitorios, que uno o más decretos con fuerza de ley definirán la fijación del personal, fecha de inicio del servicio, su orgánica, y que el presidente tiene, o la institución, el presidente se le otorga un año de plazo para cumplir con este encargo. Por lo tanto, desde allí, desde el año de plazo, desde promulgada la ley, nosotros desconocemos también si acá en la Cámara y en el Senado se le hace seguimiento a esos decretos, a esos DFL y a los decretos supremos, para que eso no constituya, como lo señalaba por su intermedio el diputado Cosme, esto de cómo es posible que llegue aquí, o sea, porque en realidad no sé si ustedes ya pierden un poco el control como Parlamento de lo que se hizo con los DFL y con los decretos supremos. Yo creo que efectivamente se pierde el control. Y como se pierde el control, entonces queremos señalar que, no obstante, este es un proyecto que trata la modificación del proyecto de la ley actual 20.530 para transformarla en un proyecto que amplía su concepto al concepto de familia como sujeto de atención de las políticas sociales. Entonces, ¿cuándo va a ser la oportunidad para modificar esta orgánica que hoy sí existe, presidente? Tiene un decreto supremo, el decreto supremo número 15 del año 2013. Se dicta 2 años después, desde que se fija la planta de este ministerio. La planta se fija el 2011 y el 2013 se aprueba el decreto supremo, que es la estructura, la orgánica o el organigrama del ministerio. Y se demoró bastante porque la Contraloría hizo muchas objeciones.
pero tenemos orgánica, con los problemas que señala mi colega. Una sola unidad de informática que, entre otras cosas, sí tiene bastante sustentado, porque hay una empresa de por medio que sostiene al Banco Integrado de Proyectos, eso se licita. Entonces eso funciona bien y funciona dentro de los plazos con mensajes. A usted le queda un día, le quedan 3 días. Acá nadie puede pasarse del análisis de proyectos, nadie. Entonces, por ese lado no tenemos problemas. El registro social de hogares entiendo que también está licitado. Entonces, son los servicios de soporte institucional de todos los días que dependen de un departamento de informática que está centralizado en una subsecretaría que es centralizada a su vez, no tiene expresión en regiones. Ahora bien, respecto al número del personal, nosotros estamos dimos una cifra muy aproximada, pudieran ser un poco más de 1.300, y no hemos contado los honorarios. Nos faltaron, pero los honorarios disminuyeron mucho. Acuérdense que hubo un proyecto, una ley que hizo el traspaso de funcionarios de honorarios a la contrata. Ya prácticamente quedan muy pocos funcionarios a honorarios, ¿ya? Pero ¿dónde están? En regiones como Concepción Metropolitana, Valparaíso, Antofagasta probablemente, por lo menos hay 50 personas. En la metropolitana no menos de 80. Porque si ustedes revisan nuestra ley, al interior de cada secretaría ministerial, como decíamos, un grupo de funcionarios tiene que dedicarse al registro social de hogares de todas las comunas de la región. Otro grupo de funcionarios tiene que dedicarse al análisis de las iniciativas de inversión de toda la región. Otro grupo a todo lo que es programas sociales, que ustedes no saben la cantidad de programas sociales por región. Son por lo menos en esta región más de 300 por comuna. Cada comuna multiplique todos los programas sociales que existen y hay que rendir peso a peso a los municipios, hay que revisarles todas las rendiciones. Entonces, y en la subsecretaría de evaluación social, por ejemplo, tenemos una subsecretaría bastante pequeña, pero si usted va sumando todas las regiones y luego suma los niveles centrales, perfectamente tiene 1.300. Y no nos confundamos con la subdere. La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo depende del Ministerio del Interior. Nosotros somos un ministerio en sí, ¿ya? No es una cifra tampoco para alarmarse. Si lo que nos alarma son las condiciones en que están los funcionarios, en promedio, como los que señalaba, de alta fragilidad, funcionarios de muy buena calidad, con muchos años, funcionarios de planta que llevan 30, 40 años en el mismo grado, no van a poder nunca más subir de grado porque quedaron en una planta de extinción cuando se hizo el proyecto el año 2011 y están ahí estancados y haciendo funciones de alto, muy delicadas algunas. Entonces, no es sorprendente, presidente, y en realidad a veces, y aquí con esto termino, a veces ir a la Contraloría no es primera. Nosotros hemos ido muchas veces a la Contraloría, sobre todo cuando se han hecho, por ejemplo, concursos de tercer nivel jerárquico llenos de irregularidades. Y sí hemos ido, y a las autoridades les consta, como la abogada que está presente acá, que tenemos en todos los gobiernos, nosotros hemos hecho denuncia a las Contralorías por concursos de tercer nivel jerárquico que se hacen a última hora. No tenemos en eso ningún problema conceptual. Lo que está mal hecho, está mal hecho. ¿Ya? Y finalmente, no está ya el diputado para señalarle que le está espantado con el mal gasto de los recursos. En realidad nosotros, al no pasar por nuestro sistema, nosotros no tenemos control de esos recursos. Pero sí tenemos, y el ministro tiene el documento, hay un documento de evaluación de a lo menos 6, 8 años de evolución de esta región, donde están todos los proyectos de la región con todas sus fuentes de financiamiento y se ingresaron o no al Sistema Nacional de Inversiones. Y se podrá dar cuenta allí que efectivamente hay mal gasto en el sentido de la eficiencia. No estamos diciendo que haya robo, bueno, puede que haya, pero de eso no nos hacemos cargo. Pero no hay eficiencia en la inversión. Eso.
Muy bien, señora Delia. Yo le agradezco. Sí, presidente René. Quisiera, por este medio suyo, dirigirme al diputado Cosme respecto de los 1.300 funcionarios, que efectivamente yo llegué aquí en el año 91 al ministerio, en junio del 91, y este ministerio tenía una dotación aproximada de 600 funcionarios, y a partir del impulso que se le ha dado los últimos 25 o 30 años al ministerio, efectivamente ha tenido un crecimiento exponencial, yo diría que más del doble, ¿sí? Dado que se ha ampliado el paraguas de la definición de derechos sociales, y eso ha hecho que aumente la dotación. Y más aún ahora que han existido estos decretos de hace 3 años que está traspasándose a la gente de honorario a contrata, ¿sí? Y en condiciones, reiteramos, a pesar de que el diputado bien dice que, si bien es cierto, esta no era la contingencia de la reunión, la materia de contingencia, pero sí es cierto que hoy día nosotros estamos traspasando gran cantidad de funcionarios que están a honorario en condiciones muy desmejoradas respecto a la que tienen, ya siendo la condición de honorario una condición precaria del empleo público, ¿sí? Y que no guarda relación, digamos, con la propia definición de los últimos gobiernos en el sentido de mejorar el empleo público, ¿cierto? De garantizar de que el empleo público hoy día es esencial para el desarrollo del país, y básicamente desde el punto de vista de que los trabajadores hoy día reivindican ciertos derechos que han sido conculcados a través de la historia. Muy bien. Y yo en primer lugar quisiera agradecerle a la señora Delia que haya precisado sus palabras, porque la suavizó, porque estábamos en un mundo de Bills y Pap, pero felizmente usted precisó que hay una orgánica, pero usted dijo que no había orgánica, que no había nada, entonces nos alarmó a todos. Por eso yo le agradezco que hubiera precisado sus palabras, porque si no estaríamos en una tierra de nadie. La señora Andrea o señorita Andrea nos ha pedido por parte del ministerio y asesor del ministro nos ha pedido la palabra. Después el diputado Boris. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Bueno, varias cosas. Uno, le teníamos acá una copia del decreto 15 del año, publicado el año 2013, que es la orgánica. Gracias. Se precisó ahora, en el fondo, que me preocupaba que quedara claro ese punto por una parte. Lo segundo que nos preocupa que quede claro es respecto del tema que se hizo una referencia a la División de Evaluación Social de Inversiones, con este 58% de los proyectos que no pasarían por el sistema nacional. Quisiera ofrecer, y si lo tiene ahí, señor presidente, poder enviar un oficio a la comisión donde se aclare esta información respecto a la situación particular de la quinta región, y como me comuniqué con la jefa de la División de Evaluación Social, y se está trabajando en información a nivel no solamente de la quinta región, sino que más global, que también nos gustaría poder hacerle llegar. Encantado. En cuanto esté disponible, para mayor claridad de lo que aquí se ha conversado, y poder contrarrestar las exposiciones, digamos. Y por Sí. otra parte, lo último, bien breve, nosotros hacemos oído de lo que se ha señalado hoy día, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los funcionarios aquí presentes, pero creo que también es importante, en alguna medida, tener claro que hay dos discusiones. Una es acerca de la reforma que hoy se está proponiendo a la ley 20.530, que es la ley que regula al Ministerio actual de Desarrollo Social y que pretende en el fondo incorporar toda esta perspectiva, enfoque familiar, y que lo transformaría en Ministerio de Familia y Desarrollo Social. La gente está acostumbrada a decir la familia, nosotros ahí se le olvida que el título es Ministerio de Familia, pero en el fondo esa es una discusión sobre la ley 20.530 que no tiene una bajada orgánica. Simplemente en su artículo 4 nombra a modo muy general los ministerios, las subsecretarías, pero la orgánica está en el decreto que usted contiene. Entonces creo que hay que tener claro que la discusión que hoy estamos teniendo es sobre la nueva perspectiva de este ministerio en tanto a sus atribuciones, y hay otro camino que se tiene que trabajar también, que es lo que se ha planteado hoy día acerca del decreto Supremo 15, que es un reglamento que está sujeto justamente al artículo 4 de la ley. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Andrea, por la precisión. Diputado Boris tiene la palabra. Creo que si bien el tema que han planteado la Asociación de Funcionarios a lo mejor no está directamente con la discusión del proyecto, pero aquí se nos da una información y creo que nosotros no podemos desentendernos de eso. Creo que en la oportunidad, por ejemplo, supone que aquí este nuevo
ministerio que va a tener unos énfasis distintos en algunas cosas, en este caso la familia, tiene que funcionar bien. Y eso pasa también por el bienestar de los trabajadores. Por lo tanto, yo aquí, de la información que nos dieron, dice de que hay plantas que no están cubiertas. Sin embargo, hay gente a contrata y probablemente a honorario que están cumpliendo esas funciones. Y con años que justifican de que sean plantas. Por lo tanto, el que contrata, gente de contrata, pase a planta, también permite de que mejorar la condición de trabajo de los más de los que tienen el trabajo más precario, que en este caso vendrían siendo las condiciones más precarias, que vendrían siendo los honorarios. Creo que si eso se regularizara, se mejoraría un poco la condición de los trabajadores a todo nivel. Por lo tanto, creo que sería importante pedir la información, señor presidente, no sé si por oficio, de que sería importante conocer esa estructura y ver si los puestos que involucran esa estructura están completos o no están completos. Porque a veces, por ahorro del Estado, el Estado hay que reconocer de que no es un buen empleador en ese sentido y abusa a veces de los contratos honorarios, por ejemplo. Yo visité la semana pasada unos centros del Sename, visité 4, y sabe que de que hay muchos puestos de trabajo que han dejado gente que ha jubilado, gente que han trasladado directores de centro a otro lado y lo están cubriendo con la misma gente que está trabajando ahí, o sea, no han repuesto esos puestos. Y eso me da la impresión que es más o menos lo que está pasando ahí. Por lo tanto, creo que es la oportunidad, como les digo, de oficiar, tal vez, no sé, no sé cuál es la forma que se puede pedir, de esta orgánica y ver si se están completando los cupos que hay ahí de trabajadores para considerarlo también, porque no nos podemos hacer los tontos. O sea, aquí se nos dio una información que involucra a este ministerio y que se resume en sobrecarga tal vez de trabajo en los funcionarios, que se resume en condiciones desfavorables, sobre todo para la gente que trabaja a honorario, y creo que no podemos evadir eso. Muy bien, diputado Bari. No sé, al tiro, solo un minuto. Andrea o Rocío, no sé si acaso ustedes la próxima sesión nos pudieran ilustrar más sobre esta situación que han planteado ellos, sobre cómo está operando en términos de personal el ministerio, sobre si efectivamente existen esos vacíos de cupos que no están llenados. ¿Podría haber una posible exposición de ustedes porque creo que es el momento preciso, no para resolver ese tema nosotros, pero pero saber cuál es el espíritu dentro del ministerio sobre la materia? Andrea. Por su intermedio, señor presidente, sí, desde luego no podemos dejar una parte de la sesión porque entiendo que vamos a tener la votación general. Muy probablemente estemos con el ministro presente ese día, y también podríamos pedir la presencia del fiscal que nos ayude a esclarecer ese término. Todos los procedimientos que ustedes, pero sería, yo creo, para despejar cualquier duda, para sí. Tranquilidad de los funcionarios también que han venido hoy día, para tranquilidad nuestra, yo creo que sería importante tener una claridad sobre eso, porque llama la atención lo que ellos han dicho en términos de que habrían muchos cupos que no han sido, no de esta gestión, sino de las anteriores que han venido para atrás. Por supuesto. ¿Ah? Sí, en la historia. Perdón, ¿usted quería hacer alguna precisión? Muchas gracias, señor presidente. Básicamente, plantear con mucho respeto por su intermedio a esta comisión que nuestra visión tiene que ver con que acá no son dos cosas distintas. Esto no es un tema de que, por una parte, vamos a ver si hacemos un programa social, 2 o 3, si los niños son más o son menos, ¿cierto? Si son familias o familias. Y eso es una discusión y plantear de que todo el resto es otra cosa. Nosotros consideramos, ¿cierto?, de que cuando uno quiere hacer un proyecto seriamente, tiene que preocuparse efectivamente de lo que va a hacer, pero también de cómo lo va a hacer. Porque yo no saco nada con construir un maravilloso castillo en el aire si no tiene sustento. Eso es lo que a nosotros como funcionarios nos preocupa. Nos preocupa de que este ministerio y que esta discusión en este Parlamento, ¿cierto?, vaya más allá y no separe los temas. No separe los temas, porque no es distinto lo que yo quiero hacer o lo que voy a hacer con un proyecto, si es que le cambio una palabra, 2 palabras, 3 o 4 funciones, si no me preocupo si eso que estoy diciendo lo puedo lograr. ¿Y cómo lo puedo lograr? Teniendo, ¿cierto?, las estructuras
administrativas, jerárquicas y efectivamente el orden para poder llevar a cabo esa tarea. Entonces yo solicito con mucho respeto a esta comisión que efectivamente tome este proyecto como un todo y no separe los temas, porque a mi juicio no son cosas distintas. A juicio, perdón, de nuestra asociación. ¿Alguien? Sí, señora Delia. Señor presidente, solo para dos cosas. Una, decirle que nosotros tenemos la información, la ofrecemos, del trabajo minucioso y de relojería que hemos tenido que hacer con los instrumentos que están disponibles. Algunos nos costó mucho obtenerlos, pero los obtuvimos nombre a nombre, persona a persona de este ministerio. Por lo tanto, las cifras que hemos puesto no son preocupantes en sí, sino que tenemos la información con XX, grado 6, en contrata, titular, grado 8. Eso está más que claro. Grado 8 la escala única, planta guardada, grado 6 en contrata. Y así, de todos los 1.300 funcionarios. Es un trabajo que hemos hecho solos, porque siempre hemos tenido que trabajar solos en los últimos años, lamentablemente. Pero conseguimos los objetivos que nos hemos puesto, primera cosa. Lo segundo, en materia conceptual de este ministerio, lo que hizo, lo que hace en la actualidad, lo que podría haber hecho, cómo entendemos las políticas sociales, cómo entendemos el desarrollo del país, cómo entendemos si es familia o es individuos, está en la historia de la ley y la verdad, y con mucho respeto también lo pedimos, nos aburrimos de lo conceptual. En el año 2011 estuvimos en lo conceptual, 2011 y parte del 2012. Y el 2016 en lo conceptual con respecto a la Subsecretaría de la Niñez, en que también colocamos un documento especial en que decíamos dos cosas. Esto tiene que tener una concentración en la familia y hay que poner ojo a los organismos colaboradores que en muy gran medida, en una alta medida, dejan una buena porcentaje de ganancia y por eso que los chicos están como están. Eso lo dijimos en el 2016, está en la historia de la ley 20.530 y en la historia de la ley de la Subsecretaría de la Niñez, que es la 21.090. Entonces hoy, después del 2010-2011, han transcurrido 8 años y nosotros jamás hemos puesto la preocupación de los funcionarios por delante. Llegó el momento en que eso esté por delante y que sea esto un proyecto integral, que aborde toda una estructura con las personas, las atribuciones, la orgánica bien hecha, porque no es que no exista, pero tiene deficiencias, en las regiones no la tiene, y entonces ¿cuándo se arregla si no es ahora? ¿O tendremos que esperar que se modifique de nuevo la ley para ponerle de la familia, desarrollo social, de los jóvenes, y ahí viene otra oportunidad? Eso. Muy bien. Diputado Cosme, usted quería hacer una consulta. Sí, justamente eso, presidente. Me gustaría que nos pudieran aportar los antecedentes. Y lo otro, presidente, es que sin duda yo creo que la Asociación de Funcionarios, después de todo lo que ha trabajado durante todos estos años y toda la historia que hay de atrás también, sobre todo de funcionarios que están a contrata y que están en la inestabilidad laboral, y más allá de que hayan ido cambiando de honorario a figuras y con funciones determinadas, lo importante también es conocer la propuesta que tal vez puedan tener ustedes en materia de ordenar también la orgánica interna del ministerio. Porque una cosa es lo que tiene razón en una cosa, presidente, de que va unido una cosa con la otra. Porque si vamos a crear este nuevo Ministerio de Desarrollo Social y de Familia, tiene que también responder a las expectativas que la propia ciudadanía tiene con respecto a lo que se va a hacer. Porque una cosa es el discurso, una cosa es el titular y otra cosa es lo que efectivamente el impacto que va a tener en la ciudadanía. Eso, presidente. Muy bien. Diputado Andrés, tiene la palabra. Sí. Yo, bueno, comprendiendo lo que están pasando los funcionarios, creo que igual habría que distinguir acá lo que estamos tratando en la comisión, presidente. O sea, no vayamos a desvirtuar o irnos por otro lado con respecto al objetivo de este proyecto de ley.
entendiendo que una cosa son las funciones y en otra cosa son las conceptualmente y otra cosa las nuevas atribuciones, que ahí donde efectivamente podría quizás afectar la labor de los funcionarios, pero lo que está pasando en los funcionarios es una realidad país, que pasa en casi todos los estamentos públicos. Con respecto a la situación que viven los honorarios, los contratas, hace poco hubo una modificación de las plantas municipales, hace algunos años, pero está pasando a nivel nacional, es decir, hay más contratas de los que querían haber, hay más honorarios de los que querían haber, pero eso tampoco ha sido, sin perjuicio de aquello, hemos seguido avanzando en algunos proyectos de ley que son de suma importancia, por lo tanto, me parece que aquí se podría armar quizá una mesa de trabajo con el Ejecutivo, pero también tenemos que distinguir qué cosas son materias de ley o no. Si estamos hablando también de cosas acá que son derechamente reglamentarias y no son facultades de la potestad reglamentaria del Presidente de la República y no son de esta Cámara de Diputados ni del Congreso. Por lo tanto, no quisiera que también lo que están señalando los funcionarios, que es súper atendible. Yo trabajé en municipio, entonces entiendo lo que están viviendo. Sea una traba en definitiva para que podamos avanzar con el proyecto, sino que, entendiendo como lo señala usted, que sea una oportunidad en el fondo para hacer el punto, poner el tema sobre la mesa y poder tratarlo paralelamente con el Ejecutivo. Yo creo que en eso la voluntad del Ejecutivo va a estar y nosotros también podemos obviamente empujar para que así sea, pero no quiero, presidente, porque ya nos ha pasado en otras comisiones de que efectivamente se empiezan a quizás poner temas que no son parte de las ideas matrices o fundamentales del proyecto para poder en definitiva demorar un poco más de la cuenta el avance del proyecto. Es un proyecto relativamente simple, sin perjuicio que podemos tener algunas diferencias con el concepto de familia, me incluyo, y otras cosas, pero eso, presidente, haciendo el punto con respecto a eso para que se cumplan los plazos que ya hemos establecido en esta comisión para poder votar en general el proyecto y posteriormente la indicación. Puede tener la tranquilidad que ese itinerario que hemos fijado no se va a modificar, pero creo que es importante para la tranquilidad de todos, para la tranquilidad de los funcionarios, que toquemos el tema y si podemos construir aquí en el corto, mediano plazo, esto se pueda resolver bien, estupendo, pero tenemos claro que esto no forma parte de las ideas matrices del proyecto, pero tenemos que hacernos eco de lo que ustedes nos han planteado y por consiguiente, si podemos colaborar, ayudar a clarificar el camino, la mejor intención nuestra, pero y así yo creo que ustedes lo entienden. Nosotros no vamos a frenar la marcha de este proyecto ni vamos a pararlo por las inquietudes que ustedes nos han planteado, pero sí las recogemos y por eso, como vamos a estar con el ministro en la próxima sesión, le plantearemos algunas inquietudes sobre esta materia que ustedes nos han señalado, haciéndole ver que sería interesante, importante y a lo mejor puede ser la oportunidad para poder avanzar, no resolver todos los problemas, pero por lo menos avanzar en términos de que los funcionarios estén tranquilos en las labores que están cumpliendo y en las responsabilidades que tienen, porque claramente el Ministerio al ampliar su línea de acción o su objeto, evidentemente requiere que los funcionarios estén contentos, que hagan su pega felices y que todo vaya por buen camino. Así que entendemos sus palabras, las recogemos y por eso que creo que es importante que ustedes sepan que vamos a ver dentro de las posibilidades que nosotros tenemos cómo podemos ayudar a clarificar esta situación. Presidente. Muchas gracias, señor presidente. Perdón. Quisiera sí. Una consulta Perdón. antes, diputado. El diputado Diego y después. Sí, por favor. No, solamente saludar a la asociación, creo que podemos hacer también uso de nuestras facultades como comisión. Podemos, como señalaba el diputado Longton, solicitar al Ejecutivo que levante una mesa de trabajo para que efectivamente se evalúe la posibilidad de que en el marco de este proyecto, que efectivamente hay cuestiones que son distintas, también se presente la posibilidad de hacer un diseño de reestructuración también, porque la presentación de proyectos son oportunidades también para revisar una serie de elementos y recordemos que estamos haciendo de una u otra manera política y la política es precisamente problematizar y tratar de solucionar proponiendo. Entonces, si ustedes tienen una propuesta, creo que sería del todo razonable que esta comisión se manifieste a favor de solicitarle al Ejecutivo una mesa de trabajo en el marco también de los plazos que están propuestos para este proyecto, considerando que son temas distintos, digamos, un tema orgánico, otro tema, digamos, tiene que ver con la dimensión del paradigma político que hay detrás del desarrollo de la política pública. Pero la política pública entendida de forma, desde el punto de vista de su efectividad de los programas sociales, necesariamente implica
un criterio orgánico. Por tanto, no me parece que esa disociación, si bien teórica, en la práctica no lo es tal. Por tanto, creo que sería razonable que levantemos una mesa de trabajo y que esta comisión pudiese solicitarlo. Muy bien, gracias, diputado Diego. Presidente Lester René, perdón, tiene usted la Muchísimas palabra. gracias, presidente. Quisiera, digamos, despejar aquí, a lo mejor se ha planteado como una duda respecto de nuestro cometido y de nuestra mirada. Esta asociación en particular tiene la fortaleza de tener muy presente que nosotros somos colaboradores del Ministerio y en ningún caso nosotros hemos planteado que nos oponemos a la nueva definición de la ley, muy por el contrario. Pero sí, tal como decía mi compañero Lester, nosotros tenemos que tener una orgánica y una estructura que le permita al Ministerio sustentar este nuevo desafío que hoy día enfrenta el Ministerio, ¿sí? Esa es nuestra propuesta. Y como decía Delia, no pueden ser disociados ambos temas. Va por la línea que nos plantea el diputado. Eso, señor presidente, quedamos muy agradecidos de todos los presentes respecto a la posibilidad que nos dieron de exponer. Muy bien, así entendemos nosotros lo que ustedes nos han hecho ver. Así que tenga la seguridad que lo vamos a conversar con la autoridad pertinente. Muchísimas gracias. Se le agradece a la Asociación de Funcionarios por su exposición y, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias.